Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bueno, algunos ya me conocen, bueno, bastante gente, pero de todos modos me presento. Mi nombre es Víctor Hugo Murgo Tiscareño, soy psicólogo, soy criminólogo y bueno, también me dedico a la terapia alternativa, medicinas integrativas, pues para encontrar la cura exacta de lo que es la enfermedad, este, pues tenemos que llegar al origen. Entonces, yo como digamos que médico integrativo, pues me dedico a eso, a buscar el origen de la enfermedad para poder sanar, ¿no? Y esta vez vamos a hablar de las emociones, de cómo es la deformación de las emociones. Entonces me hace un tema muy interesante porque siento que de esto se deslinda muchos síntomas y muchas enfermedades que se dan en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque pues antes que nada tenemos que saber que somos un complemento donde somos cuerpo, somos mente, y bueno, y también somos emoción, ¿no? Espíritu, y todo se complementa. Entonces, como todo se complementa, pues todo va ligado. Nosotros no podemos hacer un acto si no tenemos un pensamiento y si no tenemos una emoción. Entonces nosotros, como estamos integrados, cuando actuamos sentimos algo y también pensamos algo. Y viceversa, a veces pensamos algo y también esto nos lleva a un acto y nos lleva a un sentir. Igual también puede ser que sentimos algo, nos lleva a un acto y nos lleva a un pensamiento. Aunque a veces dicen las personas, es que cuando está en este estado, en estado donde está haciendo actos, los está haciendo sin pensar. Bueno, eso no es tan cierto, puesto que el cerebro que lanza los pensamientos de alguna forma, nos manda las señales como para decir, bueno, vas a hacer este acto, vas a caminar, vas a hacer. O sea que digamos que pensamos algo al instante, lo fijamos y nos vamos hacia ello sin dejar que otra cosa se meta en nuestro pensar hacia dónde vamos. Pero vaya, vamos a hablar un poco sobre lo que es la emoción. La emoción, como ustedes bien lo saben o se pueden informar, en internet pues van a encontrar el significado de que viene del latín, que viene de emo, de mover. Y bueno, es un impulso voluntario originado con una respuesta a los estímulos del ambiente. O sea, yo voy a moverme de acuerdo al estímulo que yo reciba del ambiente. ¿Sí? Entonces, para entrar un poquito en contexto, yo les voy a decir algunas palabras y ustedes van a pensar, ¿no? Lo que les hace sentir. Van a sentir, van a pensar y van a checar esto, ¿no? Por ejemplo, yo les digo la palabra amor. Y entonces esa palabra amor a mí me va a dar algo, me va a dar una resonancia dentro de mí, me va a decir algo y me va luego a dar un estímulo que de alguna forma me puede mandar a algún movimiento, ¿no? Metemos ahora una imagen en la cabeza, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ustedes observan a un hombre golpeando a una mujer. Al momento de ver esa imagen en su cabeza, a un hombre golpeando a una mujer, ustedes van a tener una reacción emocional. No es tan notable, pero se ve, ahí está. Entonces, bueno, a lo que voy, cuando hay una emoción, existe una emoción dentro de mí, esta emoción va a hacer que yo me mueva, que yo haga algo. ¿Por qué? Porque pues la emoción es energía. Esa es una explosión energética que surge dentro de mí, que hace que yo tenga una reacción. Porque si yo tengo tanta energía dentro de mí, tengo que de alguna forma liberarla, de alguna forma la tengo que hacer fluir. Entonces, cuando viene esa explosión energética en mí, que viene por medio de una emoción, tengo que buscar la forma de liberar. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando ustedes tienen miedo, ¿qué hacen? No me vayan a decir que no tienen miedo, que no sienten miedo. Obviamente, todos sentimos miedo. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, tenemos una reacción. Esa reacción puede ser, voy con mi mamá, me escondo, o inclusive trato de olvidarme de eso, de ese miedo. Pero la menos forma que se busca es enfrentar ese miedo. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción tan fuerte como el miedo, lo que hacemos es lo que aprendimos dentro de nuestro contexto familiar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo miedo y cuando yo veía que mi padre tenía miedo, que mi madre tenía miedo y en vez de enfrentar el miedo se ponían a gritar,
o se volvían agresivos, por ende yo voy a hacer lo mismo. Cuando yo sienta miedo y vea que tengo que enfrentar ese miedo, pues lo que voy a hacer es que voy a gritar, me voy a volver neurótico, voy a empezar a molestar a la gente, voy a buscar cómo sacar esa energía que tengo ahí acumulada de ese miedo y la puedo sacar deformadamente. Muchas de las formas en las que la saca la gente, el miedo es con agresión. Cuando ustedes ven que una persona se sube a una combi, que es muy visto ahí por la zona donde yo llegaba a vivir en Ecatepec, se sube una persona y se sube armada o se sube con la intención de asaltar, esas personas tienen miedo. El miedo hace que de alguna forma pues se vuelvan más agresivos. Entre más miedo les da el robo que están haciendo, más agresivos se están volviendo y entonces pues lo que quieren es liberarse pronto de lo que están haciendo. Por eso es una reacción. Esa reacción viene dentro de nosotros. De alguna forma ya está estructurada dentro de nosotros. Entonces el miedo, de alguna forma, nosotros lo vamos a usar para hacer un acto y a veces ese acto que hacemos es un acto deformado. Por eso el tema es la emoción se deforma. Cuando uno tiene miedo, lo que tiene que expresar es el miedo. ¿Cómo se expresa el miedo? Pues hay una forma natural de expresar el miedo. Los animales hacen esto. Cuando los animales sienten miedo, atacan o huyen. Usan su fuerza, su energía de miedo para atacar o para huir, ¿sí? Nosotros los humanos tenemos algo que se llama pensamiento, procesos psíquicos superiores. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos miedo, tenemos la capacidad de pensar y de canalizar ese miedo o esa emoción hacia algo que me va a ser productivo. Por ejemplo, yo tengo miedo de dar una conferencia. Ok, entonces ese miedo yo lo tengo que retomar y lo tengo que canalizar en preparar mi conferencia y enfrentar ese hecho. Y entonces estoy canalizando mi energía del miedo hacia algo productivo, hacia algo que me va a dar, hacia algo que me va a desarrollar. Y así es con cada una de las emociones. Digamos que también está la tristeza. La pregunta ahora sería, ¿qué hacen ustedes cuando sienten tristeza? Yo me siento triste y ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Me encierro en mi cuarto? ¿Me escondo? ¿Cómo? Porque mucha gente cuando quiere quitarse una sensación, una emoción de tristeza, le da por comer de más, le da por alimentarse de más, le da por fumar, le da por tomar, le da por meterse algún objeto en la boca o estar buscando cómo quitarse esa sensación de tristeza. A veces no le dan ganas de hacer nada, de nada más de llorar, de encerrarse, de olvidarse de todo. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma yo estoy canalizando la energía de tristeza hacia algo que no me está produciendo, que al contrario me está haciendo daño, me está enfermando. Y tarde o temprano pues yo voy a poder tener una enfermedad crónica degenerativa gracias a mi mala alimentación por el hecho de evitar la tristeza. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? Cuando uno siente tristeza es un punto de reflexión, es un punto en el que yo estoy reflexionando y estoy haciendo algo o tengo que hacer algo para solucionar un evento en mi vida. Entonces a veces la gente tiene tristeza y prefiere pues comer de más, estar haciendo actos que no lo van a desarrollar, pero no se sienta a reflexionar, a ver de dónde viene la tristeza y a empezar a buscar qué es lo que tiene que aprender para que esa tristeza se vaya. Bueno, para que esa tristeza se acepte, que es lo más correcto. Porque les voy a decir, las emociones, cuando entran, no se tienen que ir y no nos las tenemos que quitar. Lo que tenemos que hacer es que las tenemos que aceptar. Entonces, cuando llega la tristeza, ¿qué tengo que hacer? Buscar de dónde viene esa tristeza. Ah, la tristeza viene de que se murió un ser querido. Ok, se murió ese ser querido. Ahora, ¿qué aprendiste de eso? Pero uno no se pregunta, ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó ese ser querido? ¿Qué enseñanza me dejó la muerte de esta persona? Uno a veces lo que hace es se entristece, empieza a tener excesos. ¿Por qué? Porque es como si se culpara. Convierte la tristeza en culpa.
y esa culpa lo va a dañar tarde o temprano. Entonces, así es como se deforma la tristeza. La tristeza se deforma en algo que nosotros conocemos como lástima. Y entonces, nosotros en vez de sentir esa tristeza y usar esa energía para solucionar, para aprender, para entender, usamos esa energía para sentirnos culpables o para culpar a otro y no resolvemos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo me presente con un acto de tristeza, entonces voy a buscar una solución dentro de mi contexto familiar. Y entonces cuando mi mamá se ponía triste, cuando mi papá se ponía triste, cuando mis abuelos se ponían tristes, comían o se alcoholizaban, pues es lo mismo que yo voy a hacer, porque es lo único que aprendí. Por eso nosotros estamos tratando de observar cómo podemos canalizar esa energía que nos da esa emoción para poder crecer o desarrollarnos. Otra de las emociones que nosotros deformamos es el enojo. Una persona que está enojada constantemente lo convierte en ira. Así la deformamos. Yo puedo sentir enojo, digamos, yo voy en el tránsito y de repente se me atraviesa un camión o un micro o una moto y me enojo. Ok, pues te enojas, ¿no? Se atravesó, tenía prisa, no sé, lo que sea, se te atravesó. Entonces tú te enojas, pero ese enojo pues es natural, pero en el momento de que sale ese enojo te sirve como para reaccionar y decir, me tengo que mover porque si no choco o puedo causar un accidente. Para eso sirve ese enojo. Pero ya pasa el enojo, te da una energía, te da una fuerza y esa fuerza pues te sirve para solucionar el problema. Pero si tú te quedas con ese enojo más de 20 minutos, entonces ya lo estás transformando, ya lo estás deformando a algo que se llama ira. Y entonces te la pasas todo el día diciendo, es que ese güey se me atravesó. Es que no tenía por qué atravesarse, pero ya pasó. Tiene más de una hora que pasó eso y tú todavía sigues en el mismo tema. ¿Qué quiere decir? Que entonces tu cuerpo de alguna forma está generando, está segregando líquidos que pueden dañar tu cuerpo por ese simple enojo. Pero entonces tú te enojas, que es natural, pero cuando ese enojo dura toda la vida, se puede volver en resentimiento. Y el resentimiento está comprobado que hace una enfermedad que se llama cáncer. Muchas de las personas que llegan a tener cáncer es porque tienen un resentimiento con alguien más. Lo dicen muchos teóricos, ¿no? La medicina germánica. La medicina germánica de alguna forma habla sobre eso, ¿no? Hay focos de Hammer que dice que cada acto o cada resentimiento o emoción que yo tengo se va a quedar dentro de mí y a la larga va a provocar una enfermedad crónica. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos con el enojo. Entonces yo estoy enojado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacía su papá? ¿Qué hacía su mamá? ¿Qué hacían las personas cuando estaban enojados? No nos enseñaron a actuar correctamente cuando nosotros sentimos una emoción. No nos enseñaron a decir, bueno, estoy enojado. ¿Qué tengo que hacer? Usar esa fuerza del enojo para acabar lo que tengo que hacer. ¿No? Por ejemplo, estoy construyendo algo, no me sale, me enoja, y entonces prefiero botarlo, hacer mi berrinche e irme, como mucha gente lo llega a hacer. Pero entonces quiere decir que no estás canalizando esa energía que te está dando esa emoción para poder solucionar el problema. Estás canalizando esa energía hacia otra cosa. Por lo regular, las personas que son muy enojonas tienden mucho al berrinche. Se enojan y en vez de solucionar, tiran sus muñequitos y se van. Se vuelven indiferentes con la otra persona, culpan a la otra persona y hacen, todas estas cosas las hacen porque no quieren aceptar su enojo. ¿Qué sería aceptar el enojo? Bueno, yo de alguna forma tengo una responsabilidad por cada emoción que yo tengo. Pero a veces lo que hago es que esta responsabilidad no la quiero aceptar. ¿Qué sería hacerme responsable? Bueno, hacerme responsable sería tal vez detenerme un poco, pensar y trabajar para poder canalizar esta energía del enojo. Entonces, si yo voy manejando y se me atravesó la combi o el de la moto, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Bueno, analizar un poco y decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo de alguna forma incorrectamente para
que me estén pasando estas cosas. O tal vez el enojo no venga porque el de la moto se atravesó. Tal vez venga porque hay una dificultad en mi casa y no quiero resolverla. Entonces, cuando el enojo dura más de 20 minutos, tal vez quiere decir que lo que hizo el enojo no es lo que yo tengo que resolver. Tal vez es lo que está detrás. A veces llega a pasar con las parejas. A veces llega a pasar que yo estoy enojado con la pareja y no sé, otra persona hace algo y yo me enojo bastante con la persona que hizo algo que no tiene nada que ver con lo de mi pareja, pero yo ya estoy enojado con esa persona durante mucho tiempo. Pero la razón de dónde viene el enojo, ni siquiera la quiero tocar. Entonces, el enojo, digamos que es algo natural, pero cuando dura más de 20 minutos ya es algo deformado. Entonces la pregunta sería, bueno, ahora, ¿de cómo voy a solucionar esto? ¿Sí? Y también les quiero hablar de otra emoción que se deforma bastante. Esto compete más, pues ahora sí que a mucha gente, aunque ustedes no lo crean, una emoción que se reprime mucho es la alegría. La alegría llega a reprimirse bastante. Uno va a decir, bueno, ¿por qué la alegría se reprime? Ok, bueno, una cosa es alegría, ¿no? Estoy alegre, estoy satisfecho de un logro que tuve. Ok, está bien. Pero cuando esa satisfacción, esa alegría, se empieza a deformar en placer, ya no estoy sintiendo alegría, ya estoy sintiendo placer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estoy canalizando esa energía de alegría que sirve para reflexionar, para ver mis logros, para ver lo que hice de alguna forma bien o correctamente, ya lo estoy deformando, a veces lo llego hasta echar a perder. Les doy ejemplos, ¿no? Te acabas de graduar. Ok, eso es una satisfacción, es una alegría. ¿Qué sigue? Lo que sigue, la alegría me va a motivar para pensar en lo que sigue, ¿no? Ok, ¿qué sigue? No, pues ¿qué sigue? Pues vamos a ver cómo ponemos un negocio o vamos a ver cómo buscamos un trabajo. Pero no, la gente dice, ¿qué sigue? Ya, me liberé. Entonces, ve su graduación como una liberación de dejar de ir a la escuela. Y entonces se va a tomar, se va a echar fiesta y se la pasa a veces un mes, 2 meses, un año, 2 años festejando su graduación. Festejando su graduación y obviamente deja de hacer lo que tiene que hacer. Ya después que se dan cuenta de que, ay, ya me gradué, pues acaban en un Uber o acaban haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con lo que ellos estudiaron o con lo que les gusta. Se deforma la alegría. Cuando la alegría se deforma, se vuelve en una furia, se vuelve en placer. Entonces yo ya me estoy olvidando de esa alegría. Lo que estoy haciendo es que la estoy deformando en placer y ya no puedo parar. Entonces, la alegría natural, pues toda emoción, como decía, 20 minutos, pero cuando yo ya la estoy deformando, entonces quiere decir que yo ya la estoy convirtiendo en algo que tal vez me esté haciendo daño a la larga, porque el exceso de placer también hace daño, ¿no? A mí me da alegría tal vez estar con mi pareja, bueno, es padre, ¿no? Estar con tu pareja y todo, pero cuando ya lo quieres volver algo extremo, ya es placentero estar a cada rato, entonces ya lamentablemente se empieza a volver a una posesión y esa posesión empieza a deformar la relación y se puede volver en una relación tóxica. Entonces uno no sabe disfrutar la alegría. Lamentablemente, si ustedes se ponen a pensar dentro de su entorno familiar, cuando sus padres, su madre, sus abuelos, todo lo que estaba alrededor de ustedes cuando eran niños, se sentían alegres, ¿qué hacían? Y bueno, algunos van a decir, bueno, pues se sentían alegres y brindaban. Ok, está bien, brindamos, ¿no? Nos da alegría, brindamos una comidita, está padre, ¿no? Estamos alegres, estamos contentos. Pero cuando eso ya se vuelve una deformación y ya queremos siempre estar así, entonces no es que estemos alegres, es que estamos buscando placer constantemente. El placer es una sensación que se siente, wow, se siente rico, ¿no? Freud lo decía, el placer y el displacer. Si no hay displacer, el displacer nos hace buscar placer. Entonces, pues nosotros de alguna forma lo deformamos a que siempre, siempre queremos placer. Eso no existe. Lo decía este gran padre del psicoanálisis,
que no, que para llegar al placer, pues obviamente tienes que pasar por el displacer. No puedes estar constantemente en el placer, esa es una deformación. No puedes creer que, pues, no sé, un ejemplo sería, no puedes creer que tu pareja te va a hacer feliz, porque no, esa alegría que te da esa persona viene de ti. ¿Quién siente la alegría cuando está con ella o con él? ¿Quién la siente? ¿La sientes tú? No ella o él. ¿Sí me explico? La emoción es tuya. La emoción, la energía que te da esa emoción es tuya. ¿Sí? Tal vez puedas decir, bueno, es que esta pareja comparte, ¿no? Esta persona comparte o esta persona me hace sentir así. Está bien, pero te hace sentir y tú lo sientes. ¿Sí me explico? Mas, sin embargo, si tu alegría, tu tristeza, tu enojo, tu miedo depende de otra persona, entonces quiere decir que cuando esa persona se vaya o no esté, ya no vas a sentir esa alegría. Eso es mentira. Tus emociones no dependen de otra persona, tus emociones son tuyas. ¿Sí? Yo les tengo que decir esto, ¿por qué? Porque yo me he encontrado con mucha gente dentro de las terapias que yo he dado que tienen una emoción que está atrapada y esa emoción no los deja desarrollarse porque no quieren sentir la emoción. Les voy a poner un ejemplo. Una chica llega conmigo y me dice, es que ya tengo mi negocio y me van a dar mi papel de la titulación. Ya me lo van a dar, por fin, después de esperar tanto tiempo me lo van a dar. Entonces estoy alegre, estoy muy alegre, pero siento que falta algo, entonces, y no puedo avanzar, o sea, el negocio ya está, siento que ya llegó a un tope y hasta ahí se quedó. Entonces ya voy a hacer ya voy a tener mi título y pues que necesitaba, pero siento que falta algo, ¿no? Entonces este ejemplo que les doy es porque de alguna forma hay patrones en nosotros que ya están establecidos, que nos inculcó la familia, donde empezamos a revisar el contexto de esta persona y se da cuenta de que no se siente alegre porque dentro de su familia no se le permitía a las mujeres ser triunfadoras. Entonces anda buscando culpables, anda comparándose con los demás, anda diciendo, híjole, no me va a funcionar, pues esto se va a ir a la mierda, no va a funcionar. Entonces anda buscando como esa forma de mandarlo todo a la chingada. Y entonces de alguna forma esto le causa un conflicto. Cuando se empieza a revisar el contexto y se da cuenta de que, bueno, en su familia de alguna forma las mujeres no tenían permiso de ser triunfadoras, y ella empieza a darse cuenta de eso, pues obviamente entra en una crisis. Pero esa crisis es una crisis curativa, donde yo ya me doy cuenta de algo y lo empiezo a trabajar. Y digo, bueno, aunque yo sienta miedo de que voy a ser triunfadora, aunque sienta tristeza, sienta enojo, lo que sienta, lo voy a hacer. Y voy a ir aprendiendo y voy a ir enseñando a mi cuerpo a que acepte esa energía de la alegría y no la deforme. Y se quede con eso y a pesar de eso que se siente empiece a desarrollarse. Porque toda emoción nos va a hacer crecer. Nos va a ayudar a salir adelante. Otra emoción que nosotros de alguna forma no aceptamos, pues es el dolor. Mucha gente siente dolor. Es algo natural, el dolor es algo natural, decían mis maestros, el dolor es algo natural que siempre va a estar ahí y pues es parte de ti, parte de tu cuerpo, pero el negar el dolor, el negar ese dolor, no te hace crecer. Decían otros maestros, decían, el dolor es la piedra angular del crecimiento, el dolor te hace crecer. Si tú quieres crecer, te tiene que doler. Así era como lo expresaban. Yo me enojaba y decía, ¿por qué tiene que doler? ¿No? Pero pues es parte del crecimiento. Decía, cuando crecen los huesos, duele. Cuando salen los dientes, duele. Entonces empieza a doler. El cuerpo manifiesta dolor porque te está diciendo, hey, te estás desarrollando, estás creciendo.
la vida de alguna forma tu cuerpo manifiesta dolor conforme vas creciendo. Es normal, el dolor es normal. Pero cuando uno no acepta el dolor, entonces se vuelve sufrimiento. Y el sufrimiento, pues es una emoción, un sentir que está deformado. Cuando uno no acepta el dolor como algo natural, entonces va a venir eso, va a venir ese sentir deformado que es el sufrimiento, y entonces yo voy a estar sufriendo por algo que ya pasó o por algo que no ha pasado, ¿no? Hay gente que empezó esta pandemia y empezó a sufrir porque se iba a enfermar. Sufrimiento que todavía no se sabe, y entonces el sufrimiento empieza a detenerte. Empieza a detenerte para que tú crezcas, para que tú te desarrolles. Ese pensamiento que se mete dentro de ti cada vez que hay una emoción y te hace deformarlo todo, te empieza a detener. Entonces, ¿qué es lo que deforma la emoción? El pensamiento, la estructura de la familia que tú tienes inculcada desde que tú naciste, se empieza a elaborar. Y entonces yo no me puedo ver como triunfador, yo no me puedo ver como una persona que se desarrolle. No me puedo ver así. Yo me veo como una persona derrotada, o una persona que no puede salir de un círculo que de alguna forma te enseñaron. Entonces, así es, y cada vez que vas pasando por una etapa donde tú vas desarrollándote, la gente te empieza a reafirmar lo que tú eras. Y entonces te vuelves a estancar. Entonces la emoción te lo empieza a confirmar. Entonces yo voy a pasar por algo y empiezo a tener miedo. Ese miedo me causa una incomodidad. Entonces me voy a regresar. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos unos seres que buscamos, pues, vivir en este mundo, y nos podemos acomodar de cualquier forma para vivir en este mundo de la forma más cómoda posible. Y la forma más cómoda posible para los seres humanos a veces es vivir tratando de esconder las emociones o de negar las emociones, porque una emoción me mueve. Como su significado etimológico dice, una emoción me mueve. Y entonces, entre menos me mueva la vida, estoy más cómodo. Entonces, llega el estímulo. Puede ser cualquier estímulo, puede ser el ambiente, puede ser un hecho, una palabra, puede ser una persona, un acto que yo vea. Eso es un estímulo, llega el estímulo. Entonces el estímulo entra por mis sentidos, por mi oído, mi vista, y de repente llega a mi cerebro. El cerebro va a buscar darle una interpretación a este estímulo. Entonces yo percibo el estímulo, llega a mi cerebro, lo interpreto, y esa interpretación es la que voy a sacar hacia afuera. Entonces yo veo un acto, ¿no? Veo el acto, esa persona está golpeando a alguien. Ok, yo veo ese acto, lo voy a interpretar y puedo decir, no le pegues, ¿no? O puedo darme la vuelta. O puedo hacer algo, o sea, me va a llevar a un movimiento. Bueno, entonces llega un estímulo del exterior. Ese estímulo yo lo recibo por medio de mis sentidos y le voy a dar una interpretación. Entonces, digamos que llega la persona que se me atraviesa, ok, y yo le voy a dar una interpretación. En ese momento, la interpretación que le voy a dar también depende mucho del orgullo. Entonces, voy a sentir que pasa esa persona y yo digo, pues ya pasó, ¿no? Pero a veces me estoy sintiendo más, me estoy sintiendo superior y se me atraviesa una persona y voy a empezar a decir y a enojarme. ¿Por qué se me atraviesa a mí? ¿Qué le pasa? No se fija, no ve. ¿Qué está pasando? Y entonces ya llegó la emoción del enojo, ya la atrapó el orgullo y entonces se va a empezar a deformar en ira. Y así pasa con cada una de las emociones. Tengo miedo, un evento me hizo tener miedo. Entonces yo interpreto el miedo, ya empezó el miedo, pero ese miedo yo lo llevo a temores. Y entonces digo, va a pasar esto, va a pasar el otro. Híjole, no puede ser. Entonces mi mente ya está creando, el orgullo ya se está alimentando de esas ideas falsas y no me deja crecer. Y así va a pasar cada una emoción, llega la alegría y yo digo, a fuerzas, ya lo tengo todo, estoy alegre. Y entonces mi orgullo va a decir, sí, diviértete,
haz fiesta y lo voy a hacer y lo voy a hacer y me voy a estancar en la fiesta, en el placer y me voy a olvidar de las otras cosas que tengo que hacer. Y así pasa con cada una de las emociones. Entonces yo lo que les quiero decir que de alguna forma, pues cada vez que ustedes sientan una emoción, esa emoción tienen que buscar la forma, usar su cerebro, usar su potencial que tienen, usar la mente psíquica, ¿no? Los procesos psíquicos superiores que tenemos, como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, para poder canalizar esa energía, ¿no? Porque a veces viene eso, pero no usamos eso, nos olvidamos de que esto lo podemos resolver de cierta forma. Nos dejamos llevar por el primer pensamiento que llega y nos dejamos llevar. Entonces, analizar es una de las funciones psíquicas superiores. Entonces llega la emoción y entonces yo tengo que buscar cómo resolver lo que estoy enfrentando. Si llega el enojo, tengo que buscar cómo canalizar esa fuerza que me da el enojo para poder resolver eso que me provocó enojo. Si llega el miedo, tengo que aprender a canalizar esa energía que me da el miedo para poder resolver eso que me da miedo, para poder enfrentarla. Si llega la alegría, no me tengo que dejar ir, tengo que aceptar esa alegría, sentirme alegre y no estarme fugando de esa emoción. Y así, si llega la tristeza, pues tengo que encontrar cómo canalizar esa tristeza. Para eso sirve mi pensamiento, para eso sirve mi mente, para eso sirven los procesos psíquicos superiores. Entonces, al yo ver que mi emoción se está deformando, pues si no puedo yo con esa emoción deformada y estoy enojado todo el día, pues tengo que buscar un especialista, ¿no? Yo los invito a que busquen pues un especialista cada vez que sientan esto, cada vez que sientan esas emociones que no pueden parar, que ya están volviendo resentimientos, ya están volviendo enojos, se están convirtiendo en celos, en enamoramiento, en cosas raras que llegan a pasar con las personas, pues busquen un especialista, ¿no? Aquí nosotros somos un grupo, se llama Sentir, es un centro de técnicas integrativas para la renovación. Yo los invito a que ustedes pues vengan con nosotros, puedan hacer una cita, contactarnos para poder trabajar esas emociones que de alguna forma pues se vuelven una deformación y no nos dejan vivir en paz, ¿no? Les dejo un número, el número es 246 48, ¿no? Bueno, les doy otro número, es 246-216-4933, ¿ok? Te repito, 246-216-4933. Cualquier duda que tengan sobre este tema, o quieran alguna asesoría profesional, pues estamos para servirles a este número, ¿sale? Pues bueno, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima y recuerden, somos un todo. Cuídense mucho.